Muy bien, continuamos con más acá en La Primera y vamos a saludar a nuestro entrevistado. Nos acompaña Álvaro del Pozo, él es analista político internacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué placer poder saludarlo. Bueno, gracias por la presencia, gracias también por estos minutos. Vamos a hablar de dos temas importantes internacionales. El primero, lo que está ocurriendo en Perú, ¿no es cierto? El fin de semana, lamentablemente, en las protestas, 2 personas han perdido la vida, más de 90 heridos, 40 desaparecidos, que este tema también lo vamos a desarrollar. Y bueno, también las subnacionales en Brasil. Vamos a iniciar con Perú, por favor. En una semana se han posesionado a 3 presidentes ya, 3 presidentes interinos rumbo a las elecciones del 2021. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? ¿Por qué la disconformidad de la gente? Carolina, buenos días, un gusto. Buen día, un placer. Con ustedes compartiendo. Bien, Carolina, bueno, ¿qué decirte del Perú? Nos han venido acostumbrando a esta inestabilidad política dada por un sistema político que permite de alguna manera el cambio en el primer mandatario mediante un proceso muy laxo, muy flexible. ¿Qué quiero decir? Si bien es un sistema presidencialista, en la práctica es un sistema híbrido. Giovanni Sartori lo define como semipresidencialista, donde el Parlamento tiene el poder de revocar el mandato de un presidente y el propio presidente a la vez puede cerrar el Congreso. Este mecanismo ha hecho, como tú bien lo decías, que en las últimas semanas tengamos 3 presidentes, pero en los últimos 2 años también hemos sido testigos de 4 presidentes. Y si retrocedemos un poco más, desde el año 2000, la crisis política en el Perú ha sido constante porque todos los expresidentes tienen imputaciones o están cumpliendo condenas. Por lo tanto, llama la atención que el sistema político peruano esté de alguna manera marcado por los designios de la corrupción por un lado y la inestabilidad política por el otro. La parte ventajosa que podríamos decir en la realidad peruana es que en la economía va marchando muy bien desde hace muchísimos años. Por lo tanto, ¿qué le toca al nuevo presidente elegido en las últimas horas? Este presidente evidentemente muestra el consenso, por lo menos de una asamblea legislativa absolutamente desgastada por una sociedad peruana que ya sale a las calles, sale ya a protestar, se dan hechos de violencia que tú marcabas, 2 muertos, casi 100 heridos, 40 desaparecidos, lo que muestra un Perú diferente a las anteriores crisis. Creo que hasta las últimas horas el Perú no se había manifestado en las calles de esta manera. Y ese es un signo que los políticos deben entenderlo, interpretarlo correctamente. Este presidente Sagasti tiene la misión de gestionar por un periodo transitorio hasta llegar a las elecciones que tú mencionabas en abril del siguiente año y traspasar el mando a un nuevo mandatario el 28 de julio del 2021. ¿Qué es importante en el Perú para el futuro? Que la clase política ya está aplazada. En estos momentos, la actual clase política representada en el Parlamento, de un sistema de partidos absolutamente fragmentado, debe renovarse y concentrar fuerzas. Al Perú le está haciendo mucho mal la fragmentación de sus partidos políticos. Es necesario renovación de líderes y concentración del voto. Justamente es la falta de la concentración del voto lo que ha permitido que la Asamblea pueda de alguna manera generar este cambio de presidentes y a la vez la crisis política. Álvaro, te saluda Daniel aquí en el set, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Hay un factor que estabas mencionando que me parece muy importante. Los partidos políticos han perdido la credibilidad con la gente y leía un artículo que hablaba de partidos políticos como vientres de alquiler, que quiere decir que un líder que tiene antecedentes, como es el caso de Vizcarra, bueno, de hecho se le hizo un impeachment, tiene antecedentes por presunta corrupción cuando fue gobernador, se ampara en un partido político para ingresar nuevamente a la contienda y hay un reciclaje de todo esto que bueno, deriva en la crisis política que se está viviendo ahora en Perú. Si tienes esa coyuntura de partidos políticos que ya han perdido la credibilidad de la gente, ¿cuál será el camino a las elecciones de al año si la gente ya está molesta y ya quiere un cambio, pero tiene lo mismo? Es evidente lo que dices, Daniel. La gente está pidiendo renovación. Hay un desgaste absoluto en la clase política peruana. Ya habíamos mencionado
cuál es la ruta y el destino de los últimos presidentes. Además de eso, hay que señalar que la actual asamblea, en la mitad de sus miembros, también tiene imputaciones o acusaciones por delitos de corrupción. Por lo tanto, estamos en una fotografía que ya la hemos visto en Latinoamérica. El Brasil antes de Bolsonaro nos mostraba de alguna manera ese tipo de crisis política. ¿Cómo se puede renovar? Las elecciones es el primer medio y el mejor mecanismo para un nuevo contrato social en el Perú. ¿Qué es lo que necesita la clase política peruana? Renovarse. Los partidos políticos, ya te digo, son 25 partidos, 10 tienen representación parlamentaria en el Perú. Por lo tanto, ese hecho nos está mostrando que es necesario cambiarlo, porque no podemos ir con 10 partidos otra vez a las elecciones para fragmentar el voto y generar una crisis política, porque esa crisis política se convierte en pasanacu después. Es decir, si hay un acuerdo entre los partidos que tienen representación, pueden lograr el cambio del presidente. Obviamente, sin mirar lo que está demandando la sociedad. En el Perú, la clase política se olvidó que gobernar significa articular las demandas de la sociedad y no tomar decisiones sin mirar lo que te está pidiendo tu sociedad. Eso es lo que tiene que, de alguna manera, reconocer la clase política, y me imagino que la única vía, más allá de las estructuras partidarias existentes que pueden seguir utilizándose, lo que se necesita es liderazgo de discurso, liderazgo de políticos y una reforma quizá para generar una mayor rigurosidad a la hora de realizar estos impeachment o juicios políticos o las vacancias por incapacidad moral, etcétera, etcétera, cualquiera fuese el nombre que utilicemos. Es importante generar cierta rigurosidad porque hemos presenciado de verdad casi un pasanacu para que presidentes puedan asumir hasta por 6 días el primer cargo en el Perú. Álvaro, tú bien lo decías hace instantes, ¿no es cierto? La población después de muchos años ha decidido salir a las calles para demostrar la molestia que tiene contra el sistema político precisamente de este país. Lamentablemente estos enfrentamientos han generado que hay en este momento 40 personas desaparecidas, 90 heridos, 2 personas que han perdido la vida. ¿Quién se va a hacer responsable de todos estos hechos en este momento, sabiendo que hay presidentes transitorios que han pasado 3 en una semana? ¿Quién se hace responsable? ¿Qué pasa con los 40 desaparecidos y las 2 personas que han perdido la vida? Me imagino que el presidente elegido por la Asamblea Sagasti, una de las primeras decisiones que tiene que tomar es la instrucción al Ministerio Público Peruano de la investigación de estos hechos. 2 muertos, obviamente, llaman la atención en unas protestas democráticas. 40 desaparecidos es otra cifra absolutamente sorprendente. Por lo tanto, si alguna legitimidad debe construir el nuevo presidente peruano, es a través de la investigación de los hechos para generar responsabilidades, porque el Estado de Derecho implica eso, la responsabilidad de los gobernantes a partir de sus decisiones. Estábamos haciendo un análisis hace instantes social, de cómo la gente está molesta con los partidos políticos, de la fragmentación de los partidos como tal, pero el sistema, no se puede aplicar esta frase, echa la ley, echa la trampa, porque cuando tienes un sistema unicameral, le das demasiado poder a un parlamento que puede, que de hecho ese es el objetivo, quitarle poder a un mandatario que puede llegar a convertirse en un tirano. Pero abre la puerta a la crisis que se está viviendo en el Perú. ¿Cuál debería ser, si debería existir, la modificación en el sistema político peruano? Mira, yo per se no tengo nada en contra de un sistema semipresidencialista como que en la práctica funciona en el Perú, teóricamente hablando. Esto es muy bueno porque hay un equilibrio de poderes entre una y otro poder, un órgano como nosotros lo denominamos. Para mí, la estructura teórica de Giovanni Sartori sobre este modelo es muy buena. Sin embargo, esto funciona cuando los políticos responden a los intereses de la sociedad y no a los intereses propios y particulares o corporativos. Es decir, cuando encontramos en los sistemas políticos equilibrio de poder, es que hemos logrado, digamos, el mejor momento político. A veces los sistemas presidencialistas también, de alguna manera, consagran todo el poder en una persona o en un solo órgano. Cuando es en una persona,
convertimos en gobiernos totalitarios o absolutistas. Por lo tanto, la construcción teórica del semipresidencialismo me parece acertada. Creo que la reforma del sistema peruano debería pasar por generar una mayor rigurosidad en el procedimiento para llevar a cabo estos procesos de vacancia. Es muy lax hoy, necesitas el 20% de los asambleístas para presentar la moción, el 40% para aceptarla y el 66% para definirla. Por lo tanto, quizá pasa por una reforma al mecanismo, a ese procedimiento que nos ha generado en el Perú tanta crisis. Y esta crisis política precisamente que se está viviendo en el Perú, ¿de alguna manera nos afecta a nuestro país, no sé, en temas políticos, económicos? ¿Nos va a afectar? Mira, directamente no afecta porque en el vecindario latinoamericano aspiramos que a todos nos vaya bien. Decía al principio que la economía peruana está funcionando. Y está funcionando hace muchísimos años. La previsión es para el próximo año es de un crecimiento de aproximadamente del 7%. Nosotros, los peruanos y bolivianos, en lo que sí deberíamos enfocarnos, ocuparnos y preocuparnos en generar de una vez por todas una relación estratégica de aquí a los siguientes 100 años. Sinceramente creo que peruanos y bolivianos tenemos que trabajar unas agendas mucho más complementarias y estratégicas. No nos va a afectar de manera directa porque normalmente los efectos pasan por lo económico y lo económico Perú está marchando. Simplemente creo que ambos países deberemos seguir trabajando en la ampliación de nuestra agenda y convertir esta relación en estratégica. Bueno, vamos a ampliar un poquito más el análisis para ver lo que sucede con los países vecinos, lo que sucede o se va a proyectar en el Brasil. Da una radiografía en la región de crisis política y social en los últimos 2-3 años. Chile, lo sucedido el anteaño pasado, Bolivia, Perú. Ahora en Brasil también se está viviendo esta polarización de la población, donde tienes o izquierda o centro-derecha, centro-izquierda, centro-derecha, que no permite hacer consensos sociales, y esto se va a ver reflejado en las elecciones, el equivalente a las subnacionales en Brasil. Todos aquellos lugares donde Bolsonaro estaba apoyando están con proyecciones de pérdida. La gente no está apoyando un gobierno de Bolsonaro que tenía la aprobación hace 2-3 años de gran parte de la población. ¿Qué podemos analizar de esto? Mira, el Brasil es otra fotografía. No olvidemos que el Brasil estaba viviendo hace 2 años atrás, un poco más, una crisis política, Lula, Dilma, etcétera. Toda la clase política estaba absolutamente desgastada y la sociedad brasilera decide apostar por un outsider, digamos, ¿verdad? Un hombre que no era parte del establishment brasilero, era parte de la política, pero marginal en cuanto a su gravitación a lo largo de su historia política. Brasil decide por esa opción como castigo a la clase política tradicional. Hoy, el domingo pasado, en una primera vuelta de las elecciones municipales, parecería que el escenario que se configura es un retorno al centro derecha y una izquierda moderada. Es decir, no ha ganado el PT, el Partido de los Trabajadores, no se podría decir que es el victorioso de las elecciones municipales, no han ganado los aliados o los candidatos apoyados por Bolsonaro, como tú mencionabas, y la población brasilera se ha ido acercando al centro, tanto en su versión de derecha como en su versión de izquierda. Esto puede llamar la atención a Bolsonaro, que está perdiendo ese lugar que él pretende ocupar para una futura reelección, la derecha y el centro de derecha. Por lo tanto, es preocupante para Bolsonaro. Ahora bien, hay que marcar que las elecciones municipales del domingo pasado no se han configurado como un plebiscito hacia Bolsonaro. Bolsonaro hoy cuenta más o menos entre el 40 y el 45% de aprobación. También debemos decir que hace 6 meses atrás esta aprobación rondaba el 50%. Por lo tanto, Bolsonaro o tiene que generar un golpe de timón o esta bajada va a seguir una constante y va a permitir la aparición de nuevos actores. Por el lado de la izquierda, decía yo, el expresidente Lula da Silva ha tenido un apoyo relativamente importante
pero en ningún caso podría sentirse tranquilo el Partido de los Trabajadores, porque hay partidos que le están disputando el lugar que tradicionalmente ha ocupado el PT. El Partido Socialista y de la Libertad, por ejemplo, están quitándole espacios a la izquierda. Por lo tanto, es interesante el cuadro brasilero, porque quizá nos genere también en las futuras elecciones una renovación necesaria de liderazgos, aunque hay que subrayar que en Brasil la sociedad en estas municipales ha optado por retornar a candidatos ya conocidos, pero es un enfoque muy de elección municipal. Muchas veces no es pertinente hacer una comparación directa entre una elección subnacional y una elección nacional. Hay factores que pueden coincidir, pero en la mayoría de los casos tienen matices y particularidades diferenciadas. Bueno, bien decías, Álvaro, que no se puede comparar, ¿no es cierto?, una elección subnacional con una elección nacional. Sin embargo, ¿qué mensaje le da esto a Bolsonaro y cuáles tendrían que ser, en todo caso, las nuevas estrategias del gobierno de ahora en adelante? Claramente la población está hablando, lo hemos visto en el Perú con las protestas, también en las elecciones, ¿no es cierto?, de las subnacionales, la gente al emitir su voto da un mensaje importante a todo este sistema político. ¿Cuál tendría que ser de ahora en adelante la forma de actuar del gobierno brasilero? En la gestión es absolutamente, hay que mirar a Estados Unidos. Bolsonaro ha tenido una gestión de la crisis sanitaria, la crisis del COVID, absolutamente similar a la del presidente Trump. El presidente Trump ha recibido un voto en contra, sobre todo, se dice, por el manejo de la crisis de la pandemia. Por lo tanto, creo que la lección no solo que se tiene que aprender del Brasil, sino en casi todos los países de Latinoamérica, es recordar que la gobernanza ya no es cuando el gobierno adquiere una cualidad de supremacía, sino más bien es la labor, la responsabilidad del gobernante articular, bajarse al terreno de la demanda social. Si no se gobierna absolutamente en consonancia con lo que te está demandando tu sociedad, ocurre lo que ha sucedido en Chile, ocurre lo que ha sucedido en Perú, ocurre lo que ha pasado en Bolivia hace muy poco tiempo atrás, lo que puede ocurrir en cualquier parte de nuestros países. No olvidemos que hoy gobernar significa estar en contacto permanente con esas necesidades. Ya no podemos imaginar ni atrevernos a constituir gobiernos que gobiernen desde las alturas, donde casi a veces se confunden con divinidades. Es necesario volver a la realidad, volver a tu base, volver a la sociedad, que es la que finalmente, la que te elige y la que finalmente el día de mañana te quita tu confianza. Bueno, Álvaro, nos quedaríamos horas hablando porque realmente hay mucho que analizar en la región, son momentos de cambio y más aún cuando en el norte tenemos mucha incertidumbre de cómo se pueda proyectar el gobierno de Biden. De todas formas, lo vamos a dejar para otro momento. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Siempre bienvenido a la primera de ATV y va a ser hasta otra oportunidad. Gracias, Daniel. Gracias, Carolina. Un gusto como siempre. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, tenemos más y tenemos buenos consejos. Exacto, sugerencias para todos en casa. Sí, señor. Sandra.